buenas noches, bienvenidos a su programa Zona de Impacto. Mira, en esta ocasión vamos a hablar de dos temas. Vamos a seguir con lo de la fuga del Chapo, que cada vez entre más datos van saliendo, menos va creyendo uno en la versión del propio gobierno federal. Resultan absurdas varias de las cosas que ha dicho el comisionado de Seguridad Nacional, Monte Alejandro Rubido, y también, por supuesto, el señor secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y la procuradora Arely Gómez, quienes nos han estado ocultando información sobre parte de del proceso de extradición del Chapo, que realmente se inició de manera tardía. La propia Secretaría de Relaciones Exteriores no actuó de manera expedita. No estamos diciendo aquí que de haberlo hecho se hubiera evitado la fuga del Chapo. Lo que vamos a tratar de explicar en este programa es la serie de errores que ha venido cometiendo el gobierno federal en un intento porque les cuadre su versión de la fuga, y eso ha dado ha creado más suspicacias entre los mexicanos y parte de la comunidad internacional. Y por supuesto que vamos a abordar también el tema de la ejecución múltiple del pasado fin de semana en la colonia Narvarte, aquí en la Ciudad de México. Nos estamos refiriendo, por supuesto, a nuestro compañero Rubén Espinosa, fotoperiodista de la revista Proceso, de la agencia de fotografía Cuarto Oscuro y de una agencia local de Veracruz. Recordemos que él estuvo trabajando durante 8 años en Veracruz, y junto con él también fueron ejecutadas 4 mujeres más, una empleada doméstica del departamento donde se dieron los hechos y 3 mujeres, de las cuales vamos a hablar aquí en este programa. Para ello, para los dos temas, tenemos de invitada a Maridalia Gómez, una reportera especializada en temas de narcotráfico. Hay que recordar que cuando se dio todas aquellas dudas, recordará usted, cuando Amado Carrillo, que decían que si efectivamente había muerto en aquella operación, en aquella cirugía que presuntamente le hicieron en un local, en un sanatorio de Polanco, surgieron muchas suspicacias. Estamos hablando del año 1997, y Maridalia lo documentó muy bien, incluso sacó un libro sobre todo lo que tiene que ver con el narco aquí en México. Y también ha sido una de las grandes defensoras y apoyo para los periodistas desplazados. Maridalia, te damos la bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ti, Jesús, y a ustedes. Y sin más preámbulo, creo que vamos a entrar ya, ¿no? Ok, ¿cómo va? Maridalia, a ver, vamos a hablar primero el tema del Chapo, toda esta serie de dudas que nos has estado generando lo que ha dicho el gobierno federal. Fue realmente una fuga, hay que se daban golpes en el túnel, imposible que alguien no lo hubiera escuchado. Está la casa que se construyó muy cerca, en una zona donde no tendría que construirse nada, puesto que se trata de un penal de alta seguridad. Está todo el grupo de Atlacomulco metido en esa permisividad que tuvieron al ejercer sus facultades para que se fueran construyendo, se fueran fraccionando varias de las zonas aledañas. Tenemos también el cuartel militar que estaba cerca, que está muy cerca de ahí, y casualmente no vio nada. ¿Cuál es tu idea de lo que sucedió aquí en la presunta fuga del Chapo? Bueno, en realidad yo ni siquiera creo que fue fuga, en todo caso fue rescate. Okay. En todo caso fue rescate, porque él no hace una operación interna para salirse, sino al contrario, lo sacan, ¿no? Como ocurrió en la primera vez, o sea, en la primera vez también lo sacaron. En este caso es mucho más especial, suponiendo que sí salió por el túnel, en esa hipótesis que tenemos, porque pensemos que la mafia nunca tiene solo un plan. Tiene varios planes, ¿no? El túnel fue el más sofisticado y el que estaba perfectamente planeado. Ante una debilidad de inteligencia y contrainteligencia, de todos los esquemas de inteligencia y contrainteligencia mexicanos, esta debilidad que viene ya desde Calderón y que se ha acentuado y que se acentuó enormemente con Mondragón cuando fue comisionado nacional, que desconectó. Los penales de alta seguridad, todos, no solo los de México, tienen ya instalados mecanismos de seguridad propios, que es todas las llamadas telefónicas se graban. Tú puedes activar los micrófonos en locutorios, que es donde recibes a tus abogados, o en locutorios donde no son los mismos donde tú recibes a tus familiares, o incluso en las visitas íntimas. Y en las celdas hay capacidad para tú colocar cuantas cámaras o número de cámaras quieras, dependiendo.
Incluso el reglamento mismo te permite, y así se aplicaba en los primeros años, en los 90, cuando se inauguró este penal, que los presos más conflictivos, de mayor riesgo, incluso aquellos que quisieran suicidarse porque existía en su perfil esa definición, montaban celadores, custodios en los pasillos. Porque si tú tienes un cuidador en el Diamante, tienes que primero, si tú tuvieras una situación de emergencia, por ejemplo un suicidio, tenías que apenas que te abran la reja y correr y cuando se cierre esa reja, a que te abran la reja del interno. En cambio, si tienes personal en el pasillo, simplemente das la orden, te abren la reja y tú inmediatamente ingresas y rescatarías en todo caso. O en el caso de los más peligrosos o más violentos, si están golpeándose o si, en fin, cualquier circunstancia se da, en este caso como la del Chapo, si hubiese tenido una vigilancia visual, también hubiera servido de manera inmediata el dejarlo percibir. Estas vigilancias, por ejemplo, se cambiaban cada 3 horas. ¿Qué pasa ahora? No hay personal suficiente. No hay personal entrenado para esas guardias, no alcanzan ni siquiera, y además de que se relajaron los esquemas de vigilancia y contravigilancia, extrañamente en el caso del Chapo Guzmán, a pesar de ser el personaje que era, no se consideró necesario vigilarlo con mayor número de cámaras y aparentemente, hasta donde van las investigaciones, no existen registros hoy día, desde que fue detenido en febrero hasta febrero de este año, de escuchas telefónicas que se le hubieran hecho o realizado en las visitas de sus abogados, que recibía muchas, ni de visitas familiares, por ejemplo. A ver, pero eso no implica que no lo hayan hecho. No implica, lo que pasa es que no lo han puesto a disposición de la PGR, al menos de manera oficial. El expediente, eso no lo han hecho, aunque ya fue solicitado para dar un seguimiento. Pero si nosotros hacemos el paralelismo con cuando se fugó la primera vez, hay un antecedente incluso. El Chapo se pretendió fugar de Almoloya, o de ese mismo penal. Antes de que fuera trasladado a Puente Grande. En el 94 más o menos se pretendió fugar a través de una suerte de amenazas hacia los funcionarios, a quienes, varios de ellos tenía amenazados que si no lo dejaban salir, iba a matar cada hora a un familiar. La forma en que detectan eso es precisamente a partir de las escuchas que hacen en locutorios de las visitas que recibía tanto familiares como de abogados. O sea, con quienes habría planeado realizar estas ejecuciones en caso de que no lo ayudaran. Fugarse. Claro, no, y exactamente cómo se estaba instalando el mecanismo, cuál iba a ser el momento, todos los detalles no se entiende de ninguna forma si no tienes ese contacto directo con quienes están tanto afuera como adentro viendo todo el escenario. Entonces, en este caso, no hay esas escuchas. Gracias a que en el 94 se logró desactivar, es que lo mueven al Puente Grande. Esa fue la razón por la cual lo trasladaron. Y ahí en Puente Grande se seguían las escuchas hasta que llegó el nuevo gobierno y bajó el switch con Gertz Manero. Y cuando llega incluso Damaso López. Bueno, eso todo empieza un proceso precisamente de descomposición y de toma de control del penal. Okay, ahorita que estás hablando de toma de control del penal, escuché por ahí, creo que el día de ayer, en una de los avances que hablaban de las investigaciones, que una de las cosas que se había ya detectado es que hubo cambios también, así como sucedió con Damaso López. Recordemos que Damaso López fue aquel personaje que estaba encargado de la seguridad en Puente Grande y presuntamente él le habría ayudado a salir del penal de Puente Grande, y su hijo, a quien le llaman el Minilic, que es Damaso López Serrano, finalmente se integró de manera formal a las fuerzas del cártel de Sinaloa. Es lo que sabemos por incluso las cuentas de Facebook, de Twitter y de todas que tienen estos personajes, los hijos de los capos, que les gusta presumir de eso. Bueno, me refiero a Damaso López, me refiero a esa parte porque hoy se está hablando también de que habrían cambiado, aparte de los custodios, ahí igualmente en el penal del Altiplano. Entonces, mi pregunta es, ¿quiénes de las autoridades, quiénes controlan a los cambios que se dan dentro de este tipo de penales? Eso es muy interesante. El órgano administrativo de reclusorios, que está dentro de todo el esquema de la Comisión Nacional de Seguridad y que ahora pertenece a la Secretaría de Seguridad Pública,
tiene toda la autonomía de estar definiendo quién va, a dónde va y cómo se mueven, que esto es el director, el comisionado. Sin embargo, tiene una carencia todo el sistema penitenciario federal de 5,000 plazas más o menos. Y esta carencia de custodios, de personal técnico, ha hecho que se aceleren los procesos para ubicar a personas. Sin embargo, en donde se vuelve un problema, y que es la parte definitiva, es en los exámenes de polígrafo. Todos estos de control de confianza que se supone que te evalúan lo psicológico, te toman la sangre para ver si no tienes alguna adicción, te revisan tu estado social, económico que tengas para ver que no haya incongruencias, y además el polígrafo. El polígrafo es el que hoy día tiene mayor peso, pero ahí es un embudo. Entonces, ellos definen al final del día quién pasa y quién no pasa. Es cierto que la hipótesis de que fue penetrado el sistema de seguridad a partir de colocar personas claves que le funcionaban, es muy cierto, hizo una línea de investigación. Sin embargo, al menos de los dos que han consignado, no se cumple esta hipótesis, porque uno tenía 19 años y otro 6 años. Wow. Entonces, estos, al menos de los dos. Del tercero lo ignoro, porque como su nombre no aparece, porque los nombres de los funcionarios de las prisiones se fueron eliminados, se supone que por seguridad de todo el directorio, entonces no puedes identificar los nombres específicos de estos personajes. Pero en el caso de Almoloya, el 70% del personal tiene más de 6 años ahí. Ok, entonces la hipótesis esta, por lo menos, no está fortalecida. Ahorita, en este momento no. Bueno, nos vamos a ir a un pequeño corte y vamos a seguir hablando aquí con Maridalia, que del tema sabe muchísimo. Quédese. Un día mi papá me dijo una cosa: mira, hijo, a veces la inteligencia es pendeja. Me dijo: sí, hijo, ¿sabes cuándo es? Cuando te quieres pasar de listo. Sí, es cierto. Continúa esa torpeza gubernamental sin un liderazgo, porque si tú comparas a un presidente como Peña Nieto, y acá no voy a ser ideológico, te voy a dar ejemplos de todos los ángulos, con un presidente como el presidente Santos de Colombia, o el presidente Mujica de Uruguay, acá ya no tienes centro derecha, centro izquierda, el presidente Peña Nieto da una imagen lastimosa. Da una imagen de ser un títere de empresarios puesto ahí, al cual se le están pasando las notas para que hable como un títere, cuando le hacían preguntas los familiares de desaparecidos, porque no sabe contestar ni siquiera las preguntas. El presidente Peña Nieto es un símbolo de la impotencia del Estado, no es un símbolo de ningún tipo de poder ejecutivo. A ver, Maridalia, estamos hablando que el 70% de la población, de los funcionarios, 60, los trabajadores de ahí del altiplano, ya tenían mucho tiempo. Más de 6 años. Por lo tanto, es un poco endeble una de las líneas de investigación. Claro, que eso no quita que hayan... El tema que tenemos que verlo es en integralidad. O sea, a ver, aquí hubo una serie de complicidades, sin duda,
Pero también es esa parte en donde el Estado abandona a sus funcionarios. Si un funcionario, casi la mayoría de los funcionarios de la prisión duermen en la prisión y solo van a descansar. Entonces, si el Estado no fue capaz de proveerles de seguridad suficiente para que ellos no fueran amenazados o sobornados incluso al salir, ¿y cuántos funcionarios de prisiones hemos visto ser asesinados en Tamaulipas, Tavira, por ejemplo? El mismo de Tavira, que es el fundador de estas prisiones. Pero en Tamaulipas en los últimos años han matado a muchísimos custodios, por ejemplo. En Michoacán también lo hicieron. Okay. Entonces, el Estado también lo que está cuestionando la salida del Chapo no es solamente esas articulaciones que tienen que ver con inteligencia, contrainteligencia, el control del personal, sino es el sistema y las instituciones en sí mismas. Porque tú tienes que ser capaz, si vas a tener a los reos más peligrosos en una prisión de esa magnitud, ser capaz de proteger a los funcionarios y de estar evaluando y supervisando y no tener una incapacidad. En el penal de Almoloya, por lo menos, faltaban el 20% de funcionarios para tener una actividad de mucha seguridad, para cumplir los manuales, porque un preso no puede comunicarse con otro en los pasillos, tiene que ir custodiado por dos personas, los de máxima seguridad, como era el Chapo, solo pueden salir 1 hora. Nos dibujaron que era un paticito chiquito, no es cierto, es un patio grande en donde pueden estar dando vueltas. Los abogados pueden visitarlos, ya desde que el jefe del Cártel del Golfo tomó el control de la prisión en el 2003, Osiel Cárdenas, ya no se permiten las visitas tan constantes de los abogados, porque así tomó el control Osiel, ni desde que mataron al hermano del Chapo en locutorios, tampoco se permiten visitas tan recurrentes, porque lo mataron en locutorios. Entonces se tuvo más vigilancia, pero no se tuvo la capacidad de que esa vigilancia se tradujera en información de inteligencia. Okay. Eso también pasó. O sea, tenemos demasiados elementos que fallaron, muchos por corrupción. Claro. Es más, la oportunidad que tuvo el Chapo para abandonar la prisión, la detectó con su nivel de inteligencia que tiene en un mes de estar ahí. O sea, en marzo del 2014 él ya sabía cómo hacerlo. Ya se había definido los planes, porque el túnel no es un plan solamente. O sea, son varios ¿Por qué planes. dices eso? ¿Cómo es que, a ver... Porque el primer plan funciona salir por la puerta. O sea, es el plan más fácil y que te va a ser más sencillo si tú sobornas con la capacidad que tienes. El otro plan es el más costoso. Okay. Entonces solo el de largo plazo. Así es. Y que te va a servir y que si no funciona el otro, tú te vas por él, ¿no? A ver, pero para eso pensando en que realmente se fugó por el túnel. Pero a ver, tenemos aquí 2 grandes preguntas. ¿Realmente salió por ahí? Y si salió por ahí, ¿por qué toda esta suspicacia de que no pudo haber cabido por ahí el señor, que era difícil que que se hubiera construido sin que nadie se diera cuenta? O sea, y la otra es, entonces, si no salió por ahí, el señor tuvo que haber salido por la puerta principal, ¿sí? Y quizá desde mucho tiempo antes, no necesariamente el pasado fin de semana de julio, ¿no? ¿No te parece, Jesús, después de tantos años que tenemos en este oficio, que nos han querido meter en esa dinámica del túnel? O sea, que el show es el túnel. Es decir, cómo no puedes entrar, cómo supuestamente lo recorrieron todo. Yo no sé si realmente lo recorrieron todos los de Televisa y los otros programas. A nosotros no nos dejaron, ¿no? Que por seguridad tampoco lo dejaron. Que por seguridad, que porque el túnel y con las lluvias y que el oxígeno, ¿no? Sin embargo, el show que permitieron para otros fue fenomenal. Entonces nos han querido concentrar en el túnel cuando lo que nos tenemos que concentrar son en las fallas y en las opciones que tuvo de fuga reales, ¿no? En el entorno. Es decir, las cámaras de seguridad que son en las perimetrales, por ejemplo, tienen una capacidad de visión de 2 kilómetros. O sea que la casa era perfectamente visible. Algunas de ellas son con visión nocturna y su capacidad es tan grande que puede identificarte placas y mandarte la información para tú definir de quién es ese auto que está circulando en las cercanías. En la zona. Estas, ¿no? Entonces, ¿por qué no funcionó todo eso? O sea, ¿a quién le conviene que no le haya funcionado todo esto? Para que el gobierno pueda cuadrar que se fugó por el túnel, ¿sí?
tendría que evidenciarse toda una serie de errores intencionales o omisiones por parte del propio sistema de seguridad nacional. Pero además eso resulta más fácil que aceptar que se le fue, o sea, explicar cómo se le pudo haber ido por otro lado, ¿no? O sea, es más fácil explicar que las cámaras no funcionaran porque los funcionarios son corruptos y que los que veían las pantallas no hicieron su trabajo, que otro elemento que o sea, el costo político que tiene el haberle permitido salir por la puerta principal es mucho mayor que evidenciar corrupción, como en México se está tan acostumbrado. Entonces, culpemos a los custodios y a algunos elementos de los sistemas de seguridad, ¿no? Así es. Hoy día, si nos vamos al caso, la PGR solicitó más de 10 órdenes de aprehensión y solo le fueron concedidas 7. 7. Ajá. De esas 7, de los 7 que nos quedaban, solo nos quedan 4. No, 3. 3, porque 4 ya salieron. De esos 3, si nos metiéramos en la dinámica que la PGR tiene, supondríamos que esos 3 vulneraron los 5 cinturones de seguridad de un penal. Y eso es imposible, porque precisamente los esquemas de seguridad están compartimentados. Están encapsulados, que no hay manera de que un círculo al otro círculo se puedan comunicar para que pueda salir cualquier persona de ahí. Y si uno le erra la resolución, uno se da cuenta que los custodios, los 2 custodios, solo su error fue no contestar la llamada. ¿No? Básicamente es como cuando les estaban hablando para avisarles que no encontraban al Chapo. ¿A esos son a los que tienen detenidos? A los que están en el diamante. Los que reciben. En el diamante de seguridad. Porque, bueno, lo que yo he estado leyendo yo de estos temas no es lo mío, ¿no? Pero lo que he estado leyendo es que una vez que los que están vigilando por las cámaras al Chapo dicen, hay algo extraño aquí, tengo una lista de teléfonos con la cual me voy a comunicar, que son estos personajes. No, a los 7 que detuvieron, 5 de ellos forman parte de estos centros de monitoreo, de 2 centros de monitoreo. Hay uno que controla la prisión y hay otro que controla, o donde tienen presencia, Policía Federal y CISEN. De los 2 se llevaron. Solo se quedaron los custodios y digamos que el coordinador del centro de monitoreo. El centro de monitoreo, pero además vamos a expurgar algo. La cámara que nosotros vemos en el pasillo, que está hacia adentro, ¿el video? Esa es la que monitorea el personal del penal. Ok, es como la interna. Exacto, la única que vean ellos. Y la cámara que está dentro de la cárcel, de la celda, donde vemos que camina, es la que monitoreaba Policía Federal y CISEN. Okay. Ellos son los que pudieron y debieron haber dado la alerta. Ellos son los que llaman al diamante y son estos custodios del diamante que están detenidos que no contestan a tiempo el teléfono. ¿Qué es el diamante? La prisión está formada por 4 o 6 diamantes, no recuerdo cuántos son en total. ¿Y estos qué quiere decir? Son posiciones que te permiten ver hacia todos lados de los pasillos de seguridad. Son como posiciones estratégicas. Así es, para los pasillos donde están las diferentes celdas a donde tú entras. Ese control de seguridad, que es un diamante, está incluso con vidrio, donde están los custodios, y son los que aprietan un botón, se abre una puerta, se cierra esa puerta, pueden aprietar el otro botón, se abre la otra puerta, y en ese diamante, en ese lugar también están las áreas de resguardo de los demás custodios. Si pasa algo, ellos mismos alertan a los custodios, ellos no tienen monitores, no tienen nada, solamente tú pasas por ahí e identifican que quien esté pasando sea quien dice ser, es decir, el custodio o el preso que se va a locutorios o al juzgado para alguna audiencia. Pero mira, para que veas los niveles tan reducidos de seguridad, el penal cuando fue construido e inaugurado en el 91, fue diseñado con un área de hospital de primero y segundo nivel, para que incluso te realizaran operaciones de emergencia. El tercer nivel, que ya serían enfermedades crónico-degenerativas, ya no te las atendían. Sin embargo, lo que querían evitar era salir los presos. Hoy día, esa área ya no funciona, salvo para atención inmediata. Es decir, que los presos salen y salen al sector salud. Cualquier persona que tenga alguna deficiencia grave, o que tenga que ser dializado, por ejemplo, alguno de los que, o por ejemplo, Don Neto, que está tan enfermo, que parece que está casi ciego. Así es, y todos aquellos que ya por el frío o lo que padecen, sobre todo en lugares como como Altiplano, que son tan fríos, también tienen padecimientos musculares, etcétera. También tienen, si es crónico y si es grave y si hay que atenderlo, lo tienen que salir. Entonces, lo que te estoy diciendo
es que a pesar de estos mecanismos de seguridad como el diamante, que cierras puertas, hay otros espacios abiertos de seguridad. La acusación entonces está prendida de alfileres, porque está suponiendo que el jefe del monitoreo no tuvo los ojos suficientes para estar viéndolo todo el tiempo. Se descuidó en algún momento. Y si recordamos que Rubido nos estuvo subrayando cada 2 segundos que era el comportamiento habitual cuando presentó el video del Chapo. Sí, que así se camina. Así se camina, así se pone uno los tenis, así va a bañarse cuando no hay agua, porque el horario de agua son de 6 a 7 de la mañana, nada más, no en la noche, donde no hay enseres que lavar, aunque sí dice él que estaba lavando enseres, se acostumbraba, o lavar su ropa interior, cuando es mentira, tampoco lavan siquiera su ropa interior. Entonces, te das cuenta que no es cierto. Para ser custodio, para monitorear eso, eres entrenado, tienes el ojo entrenado, detectar, y sobre todo alguien como Joaquín Guzmán lo era, detectar cualquier anomalía, nerviosismo, inconsistencia, ¿no? E incluso mandar una visita para ver, señor, ¿qué pasa? ¿Está bien? Etcétera, por un asunto de salud, ¿no? Así es. Ese ojo entrenado, ahora, se supone que le llaman del centro de monitoreo al diamante y no contestan inmediatamente, pero en realidad la llamada ya llevaba retraso. La llamada de detección ya llevaba más de 15 minutos de retraso. O sea, el retraso venía desde antes. El Chapo ya llevaba 15 minutos de ventaja. Que ya estaba fuera que teóricamente, si se fue por el túnel, llevaba esa ventaja. Vaya, no, son muchísimas las preguntas que hay aquí en este asunto de la seguridad y sobre todo la versión que nos pretende vender el propio gobierno federal, ¿no? El show. A mí me llama muchísimo la atención aquella entrevista que tuvo en Televisa, una entrevista muy amplia del señor Rubido, donde lo obligan prácticamente a ir a dar la cara. Sí. El personaje encargado de la seguridad de un país va a decir... De guía de turistas. De guía de turistas, pero además dice una cosa, que tenían varios químicos la tierra y no sé qué tantas cosas, sí. y que esos químicos se tuvieron que meter, los tuvieron que poner ahí para poder realizar el túnel, y me estoy enterando yo que recientemente ya salieron los estudios, dictámenes periciales que se le hicieron a la tierra y resulta que no tienen químico alguno, ¿no? Bueno, es ilógico. Es ilógico todo esto. Vamos a cortar y nos vamos todavía tenemos 2 segmentos más. Quédese con nosotros, por favor. Saludos. My name is Michael Eisenmenger. On behalf of the staff at Marin TV, I'd like to send the producers and crew of Rompaviento our gratitude. We are very excited for the opportunity to be your coyote and to help bring your programming across the border to our television viewers here in the Bay Area. As you know, we live in the other Mexico, a place they call California. In this weird Mexico, we get very little true and honest information from the real Mexico. And for that reason, your work is very important to us here. Truly independent media is free of censorship by governments and corporations. Independent media can speak truth to power and also celebrate our art and culture of resistance. This ability to speak is not given to us. It's something we must seize upon. It's something that we have to build new ways in order to be heard and seen. That is what Rompaviento does, and this is what you bring to our communities here. And for that reason, we look forward to working with you in the future. Gracias.
Soy totalmente rebelde. Bueno, a ver, Maridalia, el tiempo con el Chapo se nos va muy rápido. Dos cosas. ¿Qué implica esta fuga para todo el sistema de seguridad nacional de nuestro país y la parte de la extradición, de la que tanto nos ha hablado la procuradora Arely Gómez? Bueno, cuestiona todo. O sea, cuestiona cómo es de endeble y cómo se han encargado de hacer más endebles las instituciones que se iban consolidando hace 20 años y que por gobiernos panistas y por este nuevo gobierno que no ha prestado atención en colocar a las mejores personas y las personas más entrenadas en lo que deben hacer y cómo se debe hacer, coloca en la peor crisis de seguridad en México que habíamos tenido respecto a la seguridad interna, que eso es más grave. Tenemos una crisis de seguridad fuera y una crisis de derechos humanos, pero esto ya nos está hablando de una crisis interna, de corrupción, de permisibilidad, de falta de controles. Y el tema de la extradición es mucho más grave porque te habla de esa mala relación que se ha tenido con Estados Unidos, de esa separación que se supone que se trató de conseguir para tener mayor independencia de ellos, a diferencia de lo de Calderón que nos dejó entrar hasta la cocina a los Sí, porque Calderón no seguía los procesos, ¿no?, de extradición que hacía a muchísimos como Ciel, otros los extraditó cuando aún estaban amparados aquí en el propio país. Tenían abogados dispuestos dentro de la PGR para poder establecer los momentos, porque esto se trata de tiempos, momentos, para poder impedir que el amparo se ejecute, para poder estar al momento llevándotelo en el mejor momento que no violes ningún derecho. Y así estaban, porque estaban a petición de Estados Unidos, pero sobre todo creo que pone en evidencia que no se tenía la capacidad para mantenerlos aquí. Pero es una cosa aberrante. ¿Por qué le tiene miedo la extradición el Chapo? En el fondo, primero porque le sacan muchísimo dinero. Segundo, ¿quién le saca muchísimo? Estados Unidos. Okay. O sea, primero no solo te cuesta mucho el juicio en sí mismo, los abogados, el proceso, la estancia, te cuesta pagar porque te multan. Pero no solo eso, tienes que hacer una confesión en donde declares cuáles son tus bienes, tus empresas, y ellos tienen que verificar, y aquellas que les interesen de acuerdo a sus fronteras, las toman, las congelan y se las quedan. Ahí sí las congelan, claro, no como en México. No, aquí en México. Y además pagan una multa. Y si acepta la culpabilidad y hay una negociación, pasa en una prisión verdaderamente de alta seguridad y quizá con el tiempo va disminuyendo la seguridad de la prisión como ha ocurrido en otros casos, ¿no? Pero es difícil que salgan. Es difícil que salgan, a pronto, en el caso del Chapo, mucho más difícil, a menos de que fuera colaborador verdaderamente serio y fuerte y que delatara a muchísimas personas, sobre todo funcionarios, que podría ser el caso más interesante y que le interesa a Estados Unidos. Pero el perfil del Chapo es otro. Es un tipo totalmente distinto que probablemente en la prisión podría incluso hasta morirse, no es un hombre para estar en prisión. Entonces, el tema es que allá sí le cobran todo, allá sí y te permiten llevar a tu familia, incluso precisamente por ese esquema de seguridad que te dan, pero te quitan todo. Ok, si el Chapo hubiese sido extraditado, le quitarían todo, pero tendría la posibilidad de establecer como testigo protegido, como ha sucedido con el Vicentillo, y con Ociel incluso. Y llevarse a su familia y llevar
vaya, más llevadero el encierro, ¿no? Al principio no, una máxima seguridad y después ya va disminuyendo, entonces okay. ya. Entonces, aquí lo que se antoja es que quienes no quisieran la extradición son las autoridades. Puede ser, porque el Chapo es el capo que ha permanecido más en los niveles más altos de poder y conoce el narcotráfico desde el fondo y desde sus entrañas. Y conoce las componendas políticas. Sí, claro, desde lo más pequeño hasta lo más alto, y no solo de México, de muchas partes de Latinoamérica. Bueno, esta parte te la pregunto, Maridalia, porque lo que nosotros pudimos detectar es que, aunque ya estaba desde mayo la solicitud por parte del gobierno de Estados Unidos, no en junio, como dijo la procuradora, sino desde mayo, y ya había también, cuando al Chapo lo detienen en febrero, inmediatamente Estados Unidos manifiesta su interés, pero lo hace en secreto, ¿sí? No lo hace de manera pública con todos los documentos y todo. Públicamente lo hace hasta el mes de mayo de este año, y la Secretaría de Relaciones Exteriores no justificó ante un juez, ¿sí?, que podía ser extraditado. Eso ha dado pie a que se retrase. Por eso decíamos, no es que si la Secretaría de Relaciones Exteriores hubiera presentado de manera rápida los argumentos, el Chapo hubiera sido extraditado. No, sino que lo que nos está revelando este tema es que autoridades mexicanas hacen maniobras para que el Chapo no sea extraditado. Así es, o que retrasaran mucho más, en fin, ¿no? Bueno, a ver, esta parte de lo que el gobierno nos quiere hacer creer también embona muy bien, así como nos está vendiendo la idea del túnel, la superfuga del Chapo, entonces también nos está vendiendo esta idea de que a estas 5 personas que fueron ejecutadas el pasado sábado en la colonia Narvarte, aquí en la delegación Benito Juárez, una delegación clase mediera en la Ciudad de México, y donde entre los ejecutados está un fotoperiodista, Rubén, y también está una defensora de derechos humanos y de colectivos, ¿no? Nadia, una colombiana, una jovencita de Mexicali de apenas 18 años y una empleada doméstica. La idea que nos están vendiendo es que fue un robo. En un inicio, sí. En un inicio. A 3 días del asesinato múltiple, ahora nos quiere vender la idea la Procuraduría Local del DF de que se trata de algo ahí medio turbio con una colombiana que se dedicaba a quién sabe qué cosas. ¿Qué es lo que tú has visto de este tema, Maridalia? Bueno, el asesinato de 4 mujeres y del compañero fotoperiodista Rubén, creo que es algo que debe simbrar a los reporteros, a los ciudadanos, a los activistas de una manera sin igual, por cómo se cometió, en dónde se cometió, cómo se cometió y qué implicaciones está teniendo. ¿Por qué? Nosotros no descartemos ninguna hipótesis. Yo incluso no descartaría lo que están filtrando ahora, no de la manera tan cínica que lo están haciendo, pero no descartaría ninguna hipótesis. Pero vamos a plantearnos, cualquiera que sea esto, nos significa un acto de violencia atroz que si es capaz de cometerse en esta ciudad de esa manera, es capaz de cometerse cualquiera. Se hablaba de que la Ciudad de México era el único santuario ya, lo que quedaba, como el recinto para que un periodista, un fotógrafo, un comentarista, un defensor de derechos humanos que ha sido perseguido en los estados donde son más endebles por las propias autoridades locales, aquí por lo menos en la Ciudad de México estuviera salvo. Todos los países que han sufrido este tipo de condiciones encuentran en la capital de sus países o en las ciudades principales los espacios de protección. Y cuando estos ni siquiera son suficientes, los sacan del país. Si suponemos en esta hipótesis de que fue un crimen por el ejercicio de las libertades, tanto de Nadia como de Rubén, que serían los más visibles, estaríamos frente a un acto que todos tendremos que actuar, porque se estarían violando por primera vez los códigos de seguridad, en donde lo que tú decías, que la Ciudad de México es intocable, porque además están asentados los poderes, porque además hay un círculo de protección real, porque lo existía, para las actividades, esto estaría ya mandando el mensaje claro y directo que no existe.
que se acaba de vulnerar. Y si se deja la puerta, como se dejó abierta y se ha dejado abierta en diferentes estados, ya ningún activista, ningún periodista, ni ninguna otra persona podría sentirse a salvo. Esa es la dimensión tan grave. Por eso tiene que ser una investigación completa, a fondo, agotando todas las líneas, pero verdaderamente todas las líneas de investigación, y honesta y transparente. A ver, tenemos aquí dos cosas. Una, donde matan a un fotoperiodista que viene de un trabajo que realizó durante 8 años en un estado. Ese es otro elemento, ¿sí? Claro. Que en el cual ya van 15 periodistas asesinados entre fotógrafos y reporteros, pintarrayas, como decimos. Y editores también. Y editores, ¿no? Y obviamente también han matado a personas que tuvieron la desgracia de estar cerca de ellos en ese momento, como en el caso de un fotógrafo y su novia, que no se dedicaba al periodismo, pero pues también fue asesinada. Entonces tenemos esa parte, lo que es por sí solo Veracruz, y que es el lugar de donde salieron huyendo estas Tanto personas, Nadia como Rubén. ¿no? Y tenemos la otra parte, que es que el círculo de protección se acabó. Así es. Es decir, tenemos una erupción de la violencia en el único pedacito que nos quedaba. En el último reducto, porque los espacios, yo desde 2004 he estado siguiendo los temas de periodistas asesinados, desaparecidos, amenazados en el país. Y los reductos, los espacios de seguridad se han ido reduciendo. Claro, porque había desplazamiento. Así es. ¿No? Unos son los asesinados y otros son los desplazados y otros son los que no hablan. Así y es. que simplemente cambian de profesión. También, o la autocensura, simplemente ya no me meto en esos temas. Ok, a ver, vamos a ver primero entonces lo de la Ciudad de México con los tintes que están marcando las líneas que nos está estableciendo la Procuraduría Local y el Gobierno Federal en este caso. ¿En dónde nos quiere meter para estar alertas? Es detestable realmente lo que está pasando. Si nosotros, a ver, hagamos una reconstrucción muy rápido. ¿Qué pasa? Rubén, Nadia se vino hace casi un año, poco menos, a la Ciudad de México, porque era una activista de hace 10 años, era chiapaneca, se fue a Veracruz a estudiar antropología social, desde entonces participaba en periódicos murales, actividades, manifestaciones, conferencias, colectivos, y era muy activa en todo lo que eran movimientos sociales y actividades. Pero siempre con esa capacidad intelectual, digamos, no radical, no, esa capacidad seria. Se tuvo que ir porque incluso ingresaron a donde vivía, que en un supuesto robo sí, fue allanado su lugar. Ella decía que fue más bien una amenaza, persecuciones, tomarles fotos, ser muy insidiosos. Le cuesta mucho trabajo dejarlo todo, porque dejar todo cuesta mucho. Se va a Chiapas a reponer un poco con su familia y se viene al Distrito Federal y viene aquí otra vez como freelance, un poco en activismo, pero también un poco en sobrevivencia. Así lo vive. Rubén, que desde el 2003 es el primer registro incluso documentado en la PGR, en donde un grupo de policías los agreden, les quitan equipo, los presionan, y desde entonces hay una serie de actos que muestran y además están documentados gráficamente de cómo los hostigaban y había esto. Se va lo de la placa de Regina, que la ponen y la quitan, y que incluso prohíben a varios de los medios que acudan a ese evento porque el gobernador está de desacuerdo. Las fotografías que tomaba Rubén también sobre los actos del gobernador y sobre el mismo gobernador. Y el último acto, que también es un punto que no hay que descartar, es cuando los estudiantes son atacados con machetes en su habitación y son amenazados, y ellos huyen también de Veracruz. ¿Cómo se interpreta en Veracruz este hecho? Como una amenaza directa a todo activismo, ¿no? A esos muchachos, es decir, no los mataron cuando pudieron haberlos matado, sino lo que querían era mandar el mensaje. Ese hecho también influye para que Rubén tome la decisión de venirse, y se viene también costándole mucho trabajo dejarlo todo, dejar a su perro, dejar a su novia, dejar a sus casas, a sus amigos, a su trabajo, a todo. Y se viene y se instala acá pensando que iba a estar seguro, arropado por sus compañeros, arropado a medias por organizaciones, y entonces empieza un proceso de adaptarse que era muy difícil porque tenía un estrés postraumático. ¿Y quién era Nadia? Un espacio de seguridad, y es donde estaba con ella cuando fue asesinado. Hasta ahí es antes del asesinato, ¿no? O sea,
¿Quién eran? Eran personas positivas, alegres, honestas, trabajadoras, nunca recibieron dinero que no les correspondía, no recibían chayos, como nosotros les decíamos, comprometidos con lo que hacían, y así lo siguieron siendo acá. Y denuncia del poder, ¿no? Exactamente, De los abusos del y poder. estarlo denunciando permanentemente, aún estando aquí, siendo visibles, a diferencia de otros desplazados que han mantenido un bajo perfil, la mayoría de ellos. Nos vamos a ir a un corte, regresamos. Una buena televisión. Libertad, integridad, expresión. Periodismo, veracidad, tecnología. Profesionalismo, compromiso y sobre todo ganas de decir la verdad. Indudablemente independencia. La segunda yo te diría que es compromiso y la tercera vocación. Posibilidad, alternativa, rebeldía y contracorriente. Sabemos que están allá afuera, podemos sentirlos. Sabemos que allá arriba tienen miedo a que la gente se informe, temen al cambio. No conocemos el futuro, no hemos venido a decirles cómo acabará esto. Hemos venido a decirles cómo va a comenzar. Cuando termine esta señal, podremos ver lo que allá arriba han callado. Les mostraremos un medio sin nexos con los poderes fácticos, un medio de comunicación crítico e independiente. ¿A dónde vamos? Es una elección que podemos construir juntos. A ver, Maridale, lo que nos tratan de vender por parte de la autoridad local, encabezada por Miguel Ángel Mancera, es que los supuestos asesinos estaban vinculados con una de las chicas que estaba ahí con ellos, que es una colombiana, una extranjera, de la cual no sabemos su nombre. No sabemos cómo fue que el gobierno nos ha dicho que hace un mes que entró. No nos ha... porque es Escudarte, entonces fue un feminicidio, lanzamos el protocolo de feminicidio y no damos nombres de quiénes son, ¿no? Así es. Número 1. Número 2, todas las cámaras, había 7 cámaras, casualmente ninguna servía. Y la única cámara que sirve es la del C4 que está en la media cuadra, ¿no? Esa es la única y nos muestra... Ya lo publicó un periódico de aquí de la Ciudad de México, donde nos presenta imágenes. Como Rubén, sus propios compañeros lo cuidaban, entonces él tenía que estar mandando mensajes, ¿no? Y les avisa que está en casa de Nadia, ¿y por qué no podía haberlo mandado en otro lugar? Porque no tenía internet, ¿no? Entonces, en su celular, entonces solo lo pudo mandar de un lugar donde había wifi y ahí era. Y así estaba, y él sí decía dónde estaba, precisamente porque se sentía con miedo. Aquí había ido a una reunión, no a una fiesta en donde como tratan de presentarlo, donde había alcohol y mucha música. Todos los vecinos de los compañeros que han entrevistado y que yo no he entrevistado, pero compañeros que han entrevistado me han dicho que todos decían que eran muchachas tranquilas y que no se la pasaban en fiestas. Aunque ahora la Procuraduría no está llevando a ese lugar. Pero antes de eso, digo...
Hubo la reunión, sí, como cualquier otra reunión, en donde incluso Rubén llegó con un amigo. Y ese amigo se quedó toda la noche, o sea, fue una fiesta tranquila, de plática, quizá de bailar en algún momento. Entonces bueno. Este amigo de Rubén tendría que haber conocido a los supuestos 3 asesinos en el supuesto de la Procuraduría. Se quedan, se va este amigo a las 8 de la mañana, igual que una de las roomies, que es la que sobrevive, por lo mismo que se va a trabajar, que estuvo solo un momento en la reunión y se va a descansar por la misma, por su trabajo, se salen, el amigo de Rubén trata de convencerlo de que se vayan, y él no quiere, está reponiéndose, está tranquilo, se va después, y a las 2 de la tarde manda un mensaje diciendo, ya me voy. Hasta ahí vamos. Pero frente a las versiones que ha filtrado la Procuraduría de una manera muy deshonesta. Claro, porque esta es una filtración. Claro, lo de ayer y lo de hoy ha sido una filtración. Lo que ha ido publicando, incluso lo hizo horas después de una conferencia de prensa en donde el procurador dijo que no tenía nada, que no tenía ni la hora de que habían muerto porque los peritos no habían terminado, que se seguían haciendo los peritajes del lugar, porque yo incluso le pregunté que nos reconstruyera desde que se determinó la desaparición de él hasta lo que encontraron, porque la persona que se había ido a trabajar los encontró entre 8 y 9 de la noche, las patrullas reportan más o menos después de las 9 haber llegado al lugar. Entonces, ¿qué pasó entre 2 y 8 de la noche? Es lo que no sabemos. O sea, ya la fiesta no estaba. Ahora, estas filtraciones nos están dirigiendo desde las horas después de la conferencia, en donde no se nos dijo nada, no se tuvo la valentía y la honestidad de decirse, sino que a través de filtraciones, y que los compañeros reporteros no han verificado, porque ni siquiera los han confrontado con testimonios y con lo que hay, sino simplemente han escrito lo que les han dicho de una manera deleznable, del peor periodismo que se puede ver. Entonces, ahí sugieren que el alcohol y que las drogas son el problema. Cuando no nos han dicho siquiera si los exámenes de sangre de cada uno mostraba residuos de alguna droga, y hasta donde sabemos ni nadie ni Rubén se drogaban. Y ahora también nos han dicho que la muchachita colombiana trabajaba, tenía un trabajo y a veces trabajaba de escort, dicho en otras palabras, compañera nocturna. Así es. De que la hipótesis pueda ser cierta, de que Rubén, Nadia y las otras chicas, incluso la señora de la limpieza, que llegó a hacer la limpieza en la mañana, o sea, si hubiera habido fiesta yo creo que no se quedaba a limpiar, que pudiera haber estado en el momento incorrecto, en las circunstancias incorrectas, pudo haber sido, lo creo, pero yo no creo que se pueda estar filtrando para ir dirigiendo en el show y en el espectáculo que una fiesta termina en un multihomicidio. Eso no creo que sea válido ni posible. ¿Hacia dónde crees que va? ¿Hacia liberar al gobernador Javier Duarte de cualquier Eso sería lo de menos, porque incluso en esa hipótesis del asesinato de Rubén, incluso una hipótesis podría ser que quieren dañar al propio gobernador, porque si supiéramos que lo que pretendía el gobernador es que ya no se denunciara, pues ya había logrado el desplazamiento de Nadia y Rubén. Aunque seguían hablando aquí, en realidad, ¿quién les hacía caso? ¿Quién hace caso sobre esas denuncias? No pasa nada. Bueno, entonces, este asesinato hasta podría dañar a Duarte. Es decir, tenemos demasiadas hipótesis. Yo sí creo que el ingrediente, el que exista un activista, un fotoreportero y además una posible familiar de un desaparecido en Michoacán, de un maestro rural. Así es, de Yesenia. Así es, que la Procuraduría nos dijo que era de Mexicali, pero en realidad es de Michoacán. La muchachita. Entonces, si esos 3 personajes estuvieron en un momento por circunstancias de la vida y los mataron con esos antecedentes de violencia o de activismo, es terrible entonces, o sea, qué mala suerte, ¿no? Pero nos los tienen que documentar y tienen que agotar todo. En esa medida una investigación seria tendría que citar a declarar a los que denunciaron Rubén y Nadia, que es al gobernador y que es a los funcionarios, a Gina, la que era su de comunicación social, y a varios funcionarios, incluso policías del estado, y pedir el acumulamiento de los expedientes y las referencias que existan para agotar las líneas de investigación y poder reconstruir paso a paso qué pasó y no filtrar estas porquerías, porque hacerlo no solo estamos prestándonos a un juego macabro, sino que además estamos contra nuestra propia seguridad, porque si acomodan todo para una versión que es falsa,
como esta, que es el alcohol y las fiestas, provocaron todo. Y resulta que sí fue un mensaje que se envía a quién sabe cuántos con este crimen, que tiene que ver con más matices o tintes políticos. Entonces todos nos quedamos en todos. Estado de indefensión. Así es, exactamente. Entonces, ¿por qué los periodistas, este caso va a poner a prueba a las instituciones, pero también a los periodistas? La calidad del periodismo que se haga sobre este tema es como cuando el grupo Fénix que se integró en Estados Unidos, cuando le mataron en Arizona a un periodista, se dejaron llegar de todos los estados de la Unión Americana reporteros y de manera coordinada empezaron a investigar primero la muerte y después lo que dejó de investigar, para que entonces no hubiera dudas de lo que había pasado, porque podrán atacar a uno pero no podrán atacar a todos. Y en este caso hay medios que se están prestando a jugarle el juego a una autoridad que no es capaz de hacer una investigación transparente y profunda, y que nos los ha demostrado en muchos casos, en el GEB, en desapariciones, extorsiones, y que en realidad hoy se pone a prueba. Bueno, y también tiene muchísimas más implicaciones, Maridalia, desde el punto de vista de la psicosis que se está produciendo entre el propio gremio de reporteros y fotógrafos, que entonces cuando tienes un gremio en un país como este asustado, la denuncia empieza a reducirse, el reportero, el fotógrafo empieza a hacerse chiquito y el gobierno tiene más posibilidades, no nada más el gobierno, todos los grupos de poder, poderes fácticos o poderes formales, tienen todo el campo abierto para cometer abusos. Así es. El problema con esto, imagínate tú, los compañeros de Veracruz, que incluso vinieron al sepelio, cuando tienen la incertidumbre si fue algo fortuito, circunstancial, o si tiene que ver. O hay una persecución contra contra el gremio de Veracruz. El mensaje ellos ya lo tienen ahí y tienen miedo. Y algo tenemos que hacer incluso. Ahora, como responsable, hay culpables y responsables. Como responsable hoy día sí es Duarte, porque no ha sido capaz de resolver ni uno solo de los crímenes realmente, a fondo, con todas las personas 15 detenidas, sometidas a juicio, sentenciadas, y además reconociendo la responsabilidad. Bueno, no existe ninguno de los casos en todos. Y por último, el tema es que los responsables va a ser la autoridad del Distrito Federal. Si no hace una investigación seria, está en el momento de la credibilidad o no, se juega en este momento. El problema es que tenemos el antecedente de Miguel Ángel Mancera deteniendo a unos jóvenes el día 1 de diciembre del año 2012, ¿sí? Para no molestar al señor Enrique Peña Nieto. Bueno, nos vamos. Muchas gracias, Maridalia. El tiempo contigo se nos va muy rápido. Hasta luego. No deje de vernos, por favor. Responsabilizamos totalmente a Javier Duarte de Ochoa, gobernador del estado, y a todo su gabinete sobre cualquier cosa que nos pueda suceder a los que estamos involucrados y organizados en todo este tipo de movimientos, tanto estudiantes, académicos, sociedad civil en general. Sí queremos dejar muy marcado que es totalmente responsabilidad del Estado nuestra seguridad, porque son directamente los que están mandando a reprimirnos.